Para disminuir la presión, giramos en el sentido contrario las perillas, pero hay que liberarla para que en nuestro manómetro nos disminuya la misma presión. Estas dos valvulitas que están acá, ¿sí?, son las que permiten el paso de la manguera hacia la caña y posteriormente hacia el pico de unión o para corte. Estas dos llavecitas deben de manipularse solo con la fuerza de sus dedos. Abren en el sentido contrario a las, en el sentido de las agujas de reloj, perdón, y cierran en el sentido opuesto a las agujas, solamente con la fuerza de sus manos, ¿verdad? Hay que dirigir la caña hacia el piso. No vamos a dirigirlas ni a ustedes, ni si tienen compañeros alrededor, como tampoco hacia los equipos. Debemos dirigirlo completamente hacia el piso. ¿Sí? ¿Vieron? Si quiero llegarla nuevamente a 40, donde la teníamos inicialmente, ahí ya tenemos las 40 PSI de trabajo. Y si observan el acetileno, tenemos 7 PSI. Este casi no se varía, lo que variamos es el oxígeno. Bueno, veamos también el regulador de oxígeno. Bueno, como les indiqué, estas áreas, estas zonas rojas nos indican a nosotros peligro. Jamás vayamos a trabajar en esas áreas. Es una presión demasiado elevada. Y lo mismo para acá. Cuando nosotros llevamos nuestros cilindros a llenarlos, bueno, la agujita esa nos tiene que indicar un máximo de 200 PSI, 200, 220. No debe pasar de esa cantidad. Si nosotros observamos que al momento de abrir la llave principal, la agujita se nos va de una vez al área roja, bueno, cerramos inmediatamente la llave. Y dos cosas. Bueno, puede hacer que nos estén dando más acetileno o puede ser que nuestro regulador también ya esté dañado. Entonces colocamos otro regulador y volvemos a hacer la misma operación. Si observamos que la agujita nuevamente se nos va hacia el área roja, entonces definitivamente es la botella y no el regulador. También vean la carátula del regulador de acetileno es de color rojo y la perilla también que nos regula las presiones de color rojo. Para identificar rápidamente qué corresponde al acetileno. La manguera también acá de color rojo y de igual forma conectado directamente hacia su respectivo regulador. Bien, entonces para el encendido y regulado de las llamas, para el encendido vamos a utilizar los chisperos, no cerillos. Ustedes tienen que tener en una mano la antorcha y en la otra el chispero libre. Para el encendido de la llama vamos a abrir primero la llave del acetileno, 1/3 de vuelta. Le damos el chispazo y luego vamos regulando la llama hasta obtener la mayor longitud posible de llama, pero sin que se separe del pico. Y luego abrimos lentamente el oxígeno para ya formar la llama. Bueno, vamos a hacer. Bien, a todo esto, jovencitos, ya tenemos abiertas nuestras llaves principales de paso. Ya regulamos las presiones de trabajo tanto de oxígeno como acetileno y ya seleccionamos el pico o la boquilla adecuada. Abrimos la llave del acetileno, el chispazo y observen. Bueno, si se dieron cuenta, cuando se le da el chispazo a la boquilla, parte de la llama tiene contacto con el chispero, parte, ¿verdad? Entonces, lo que les decía anteriormente, si nosotros realizamos esta operación con un encendedor, por ejemplo, o cerillos, podemos ocasionar fácil un accidente. No debe separarse la llama del pico, debe estar pegada.
Abrimos lentamente el oxígeno. Aquí tenemos una llama carburante porque tenemos solamente acetileno. Vean, hay demasiado hollín y la llama es de un color. Bueno, ¿por qué acá? Bueno, encendemos la llama y como les indiqué la charla anterior, tenemos que obtener la mayor longitud posible de la llama, pero sin que la misma se separe del pico, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir lentamente la llave del acetileno hasta obtener la mayor longitud posible. En ese momento la llama es de color amarillo y vean el humo que se forma alrededor. Esto es debido a que todavía nos hace falta la otra parte de oxígeno para tener una combustión completa. Entre más nos tardemos nosotros en abrir la llavecita del oxígeno, mayor va a ser la cantidad de humo que vamos a estar generando. Amarillo huevo. Conforme abrimos el oxígeno, entonces ya vamos a formar la llama. La mezcla oxígeno-acetileno, desaparece el hollín y varía la tonalidad de la llama. Bueno, acá ya entró la otra parte de oxígeno necesaria. Tenemos la combustión completa, desaparece completamente el humo negro o el hollín, como regularmente también se le llama, y se comienza a formar este cono blanco en el interior de la llama. O sea, esa es la longitud del cono en este momento. La idea es que este cono esté pegado al pico, o sea, reducir la longitud. ¿Cómo vamos a lograr reducir la longitud? Abriendo nuevamente despacio la llave del oxígeno. Entonces, conforme vamos abriendo la llave del oxígeno, se va a ir reduciendo la llama hasta que quede completamente pegado acá al pico. Este cono que ustedes observan acá, este conito debe permanecer pegado hacia el pico. Entonces vamos a ir abriendo nuevamente despacio el oxígeno hasta reducir el cono. Y de esta manera nosotros vamos a tener nuestra llama neutra. Pues acá está bien. Ahí tenemos la llama neutra, la que nosotros vamos a utilizar para hacer operaciones de unión. Este puntito que se ve acá de color azul es precisamente el cono. Que ya lo tenemos completamente pegado hacia el pico. Para apagar la llama de igual forma, primero la llave del acetileno y después el oxígeno. Si ustedes abren demasiado la llave del acetileno, van a tener una llama demasiado intensa y van a poder controlarla. También, si abren demasiado rápido el acetileno, el oxígeno, se va a apagar la llama. Vean. No logramos controlar la llama. Entonces, un tercio de vuelta nada más y regulamos la llama pegada al pico. Si abrimos demasiado rápido el oxígeno, apagamos la llama. Bueno, ahora, ¿qué pasa si yo cierro el oxígeno antes que el acetileno? Si yo cierro antes la llave del oxígeno, antes del acetileno, voy a provocar lo que se llama retorno de llama. ¿Qué consiste esto? Al cerrar ambas llaves, se va a formar una pequeña llamita acá en el pico, hace una explosión y esa explosión tiende a regresarse hacia los cilindros y ocasionar un accidente. Bueno, si por algún descuido llegara a suceder eso, aquí tenemos dos válvulas check. Y aquí ya no pasaría la llama. Bueno, como les expliqué anteriormente, ¿verdad? A veces uno está bastante presionado o distraído, que es lo más común. Entonces, por querer hacer las cosas rápidamente, cerramos las llaves de forma equivocada. Entonces, para evitar ese fenómeno del retorno de llama, evitar un accidente, entonces el fabricante ya nos colocó acá esas dos válvulas check. Va la rosca de la manguera, entre la manguera y la caña, ahí va colocada las dos válvulas check. Estas cortan el flujo del gas e inmediatamente evitan el retorno de llama. Bien, eso sería para la operación de la aluminio. Ahora, para la operación de corte, vamos a cambiar el pico. Bueno.
No sé si tengan alguna inquietud por el momento, jovencitos. Este ya es un poco más pesado y se requiere de mayor cuidado. ¿Alguna duda hasta el momento, jovencitos? Sí, compañeros. Ingeniero, solo una consulta. Cuando dijo que la aguja del acetileno se dirigía al área de color rojo, Ajá. de los indicadores de presión, ¿por qué motivo dijo que podía hacer eso? Claro. 2. Venimos, traemos nuestro cilindro lleno completamente, ¿sí? De nuestro distribuidor. Colocamos nuestros reguladores. Al momento de abrir la llave principal de la botella, si vemos que la agujita se va de una vez al área roja, la aguja que nos indica la cantidad que tenemos de acetileno, si vemos que la agujita se va completamente hacia el área roja, entonces vamos a cerrar inmediatamente la llave de paso del acetileno y dos cosas. Una, bueno, si tenemos otro regulador a la mano, entonces lo vamos a sustituir y volvemos a hacer la misma operación. Abrimos la llave. Si vemos que la aguja nuevamente se nos va al área roja, entonces definitivamente el problema lo tenemos dentro de la botella. O sea que nuestro proveedor nos está entregando más de la presión necesaria, o sea, 200 o 220 psi. Ahora, si al colocar el otro regulador vemos que la presión, o sea, la agujita de la presión no llega al área roja, entonces nuestro problema era el regulador. Porque también se puede dar ese caso. Los reguladores fallan, no crean que son eternos, fallan también. Entonces, esas serían las dos opciones. Que nuestro regulador esté dañado o que realmente el proveedor nos esté dando más de las 200 o 220 psi. No sé si respondí a su pregunta, compañero. Ok, ingeniero, muchas gracias. A la orden. Bueno, ahora veamos el siguiente video. Bien, entonces, como les indicaba al principio, cada uno de los cilindros tiene diferentes procesos de fabricación. Si vemos el cilindro del oxígeno, ustedes ya vieron en sus cursos los procesos de... Bueno, les hago la aclaración, jovencitos. Ya platiqué con los otros compañeros y me indican que ustedes pues todavía no han llegado a la parte de los procesos de formado de los materiales, ¿verdad? Entonces, cuando lleguen a esa parte, van a comprender de una mejor manera este tema que estamos platicando hoy. El formado de los materiales. Entonces, el cilindro de oxígeno está fabricado con el proceso de embutido en caliente. Si observan, el cilindro no tiene ninguna unión, es de una sola pieza el cilindro. ¿Por qué? Por la presión interna que se maneja dentro del mismo. Bien, el embutido en caliente es un proceso de formado de materiales de pared gruesa, como platicamos al inicio, ¿verdad? La botella de el oxígeno tiene un espesor entre 6 y 8 milímetros. Entonces se requiere el proceso de embutido en caliente. Y también observen el acetileno pues es pared delgada. Este lleva varios procesos de fabricación. Si ustedes observan, tenemos unión acá y tenemos unión acá. Entonces, este lleva los siguientes procesos. Lleva el proceso de rolado de metales, lleva el proceso de embutido en frío, en este caso es en frío porque es pared delgada, y el proceso de unión. Bueno, proceso de embutido en frío, como les indiqué también en su momento, ¿verdad? Que se utiliza para poder deformar materiales de pared delgada, que realmente es una pared sumamente delgada, casi a la mitad del oxígeno, y para formar el cuerpo de el cilindro o la botella se utiliza el método del rolado de metales. Ahora pues el proceso de unión Que utilizan en este caso es la soldadura de arco sumergido. Este es un proceso continuo, es un carrete, microalambre
el que se va desenrollando y va realizando la operación de unión para que no haya interrupciones durante el proceso de... Estos equipos, como les decía al principio, tienen muchas medidas de seguridad. Si por algún caso ustedes observan que los relojes no mantienen la presión, sube y baja la presión, hay que cambiarlos. Si ustedes observan algún tipo de fugas en los reguladores, no intenten repararla. No intenten estar apretando tuercas, estar utilizando soluciones jabonosas, mucho menos utilizar un cerillo. Si ustedes observan que hay alguna fuga dentro de los cilindros, lo que hay que hacer es llamar a los técnicos para que ellos vean a ver qué es lo que está pasando con los mismos. Si por alguna razón la presión del oxígeno se incrementara demasiado antes de que el cilindro falle, el fabricante le colocó ya acá una válvula de cheque. Esta válvula lo que hace es liberar. Bueno, esta es la famosa válvula cheque, ¿eh? Esta que está acá. Esta va roscada también directamente hacia la válvula principal. Aquí observemos de una manera más clara. ¿Ven? Esta es la válvula principal, fabricada de latón, la cual va roscada dentro de la botella de cada uno de los gases. Esta sí lleva cierta presión, ¿verdad? Para evitar algún tipo de fuga. Vean, acá tenemos la tuerca que conecta el regulador del oxígeno con la respectiva válvula. Estas tuercas, como les dije al principio, son derechas y son iguales, ¿verdad? Entonces, para no confundir el orden de conexión, la carátula del oxígeno del regulador color verde y la carátula del regulador del acetileno color rojo. Entonces, si por alguna razón se incrementara más de lo normal la presión interna de la botella del oxígeno, que, como les dije al principio, es la más peligrosa de ambas, en ese momento, esta valvulita abre, libera la presión y con esto evitamos un accidente. Entonces, lo que hay que hacer es llevar el cilindro a un área ventilada, ¿verdad? Mientras llegan los técnicos a ver qué es lo que está sucediendo. Pero libera presión, porque de incrementarse demasiado, de alguna manera tiene que salir, ¿verdad? Y la única manera de salir es explotando la botella, ¿no? Entonces, para evitar ello, la válvula cheque. Una vez se ha regulado ya la presión, entonces la válvula nuevamente sella el paso y ya podemos seguirla utilizando normalmente. Esas no hay que reemplazarlas cada vez que hagan su función de liberación. No, pueden seguirse, pues las podemos seguir utilizando. La presión y evitar que haya un accidente o que el cilindro tienda a explotar. Son medidas de seguridad. El acetileno no consta de esa válvula cheque porque la presión es muy baja. En el oxígeno estamos hablando de una presión de 2000 psi. El acetileno apenas maneja 200 psi. Cuando los cilindros ya ustedes pues van a terminar de realizar su práctica, pues tienen que proceder obviamente a cerrar las válvulas. Que esto pues se lo voy a explicar a ustedes en otro video donde vamos a observar cómo se realiza la práctica. Bueno, ¿alguna otra inquietud, jovencitos? Jovencitos, ¿alguna otra inquietud? Bueno. No, personalmente no. Vamos a... Juan Carlos Galicia. Juan Carlos Galicia. Jorge Andrés Soto. Claudia María Juárez. Claudia.
Presente, ingeniero. Se me durmió, Claudia. Bueno, al resto ya les había pasado asistencia. Bueno, entonces, eso sería todo por hoy, jovencitos. La próxima clase vamos a ver cómo se realiza el proceso de unión con y sin material de aporte. Que tengan un excelente día, jovencitos. Anticipadamente, pues, un feliz fin de semana. Ahí se me cuidan, por favor. Gracias, ingeniero. Gracias. Sí. Pero, Felipe, Buen día.